Las madrugadas en el estado de Michoacán nunca suelen ser tranquilas, pero el aire, esa noche, parecía más pesado de lo habitual en aquel Oxxo situado en las afueras de un pequeño poblado, como si de alguna forma el mismo ambiente supiera que algo terrible sucedería. El empleado nocturno, Manuel, revisaba los estantes como de costumbre, acomodando los productos y checando fechas de caducidad. Todo parecía normal, hasta que el sonido de una llamada en su teléfono interrumpió el silencio de la tienda. Tomó su celular, pero la pantalla no mostraba ningún número, solo la palabra desconocido que iluminaba el aparato. A pesar de la confusión, decidió contestar. Del otro lado, una estática perturbadora se mezclaba con lo que parecían ser voces distorsionadas, pidiendo ayuda y gritando en completo terror y agonía. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Manuel. Tengo 27 años de edad y trabajo en un Oxxo ubicado en una de las zonas más peligrosas de Michoacán. Por cuestiones de seguridad propias, no te puedo mencionar el municipio exacto, pero es muy conocido por sus altas tasas de delincuencia. Al principio, acepté el turno nocturno porque necesitaba el dinero. La tienda está justo al lado de una carretera, cerca de un pequeño módulo de la policía que ahora está abandonado. Hace unos años, el lugar fue atacado por miembros de un cártel, presuntamente como amenazas hacia el presidente, el que estaba en turno en ese momento, y que de alguna forma les había querido hacer frente a los malhechores. Acribillaron a tiros el módulo donde se encontraban un par de elementos de la policía municipal, y después lanzaron bombas incendiarias al interior. Los elementos que estaban dentro no tuvieron oportunidad de escapar y murieron calcinados. Desde entonces, el lugar quedó abandonado y el pequeño módulo de policía es ahora una estructura en ruinas, olvidado por todos. O eso es lo que se cree. Durante mis primeros días en el turno nocturno, varios compañeros me advirtieron sobre cosas extrañas que sucedían en la tienda, especialmente por la madrugada. Al principio, no les creí. Pensé que eran las típicas historias para asustar al novato, algo que se cuenta para pasar el tiempo en un lugar tan solitario. Bromas pesadas de mal gusto a las cuales yo no me prestaba, por lo que siempre solía ignorar todas las supuestas advertencias que me daban sobre esto. Pero todo cambió cuando una noche recibí una llamada que nunca debió ocurrir. Era pasada la medianoche. Como es normal en una zona peligrosa como lo es aquí, las puertas se cierran al público desde las 10 de la noche y se atiende por ventanilla, por lo que de cierta forma me sentía más seguro en estas condiciones. Sin embargo, no sabía que había cosas que podían traspasar esto. Era una de esas madrugadas en las que los únicos clientes eran camioneros que apenas se detenían a comprar café y seguir su camino. El silencio en el Oxxo era abrumador. Si bien estaba sobre la carretera, solo pude escuchar el intermitente sonido de los motores al circular por la zona de vez en cuando. Pero independientemente de esto, el silencio en el interior era totalmente sepulcral. Me encontraba acomodando productos en los refrigeradores cuando escuché el timbre del teléfono de mi celular. Yo me encontraba escuchando un video que había puesto de fondo, por lo que esta interrupción me llamó bastante la atención. Lo extraño es que, a esa hora, nadie suele llamar. Levanté la cabeza y giré la mirada hacia la pantalla de mi teléfono. Desconocido. Es la leyenda que se podía leer. Nunca antes había visto algo así en un teléfono. Había escuchado historias que suelen ser números privados, pero no pensé mucho en ello y decidí contestar. La curiosidad me invadía de saber quién demonios sería llamando a esas horas y desde un número invisible. Bueno, dije, esperando que alguien al otro lado respondiera. Pero lo único que escuché fue una estática pesada, como si la señal estuviera interferida. Sin embargo, entre la estática pude distinguir una voz distorsionada, apenas tenuemente. «Solicito refuerzos, estamos rodeados, ayuda». Mientras de fondo se escuchaba un alboroto. En primera instancia
Pensé que de alguna forma se había cruzado la señal de celular de alguna otra radio, así que finalicé la llamada rápidamente para evitar meterme en problemas en lo que no me importa. Me quedé helado. La voz era muy difícil de entender, pero claramente era una súplica desesperada. Corté la llamada y revisé el historial del teléfono, pero no había ningún registro. Quise intentar devolver la llamada, pero pues no había forma de hacerlo. Pensé que podría haber sido algún tipo de broma, pero el tono de la voz, la desesperación en aquellas palabras, era demasiado real. Además, había algo mucho más inquietante. La llamada no provenía de un número regular, solo decía desconocido, de lo cual no había quedado ningún registro en el historial de llamadas. Solo en mi cabeza la imagen de haber visto esa llamada entrando en mi teléfono celular. Decidí contarle lo sucedido a mi compañero del turno de la mañana, cuando llegó a relevarme. Su reacción me dejó más intranquilo de lo que ya estaba. Esto también me pasó a mí hace unas semanas, me dijo, bajando la voz. Contesté una llamada como esa, pero lo que escuché eran gritos de gente atrapada. Me miró a los ojos con seriedad, como si no supiera si debía de contarme más detalles. El número siempre es desconocido y no puedes devolver la llamada. A otros empleados ya les ha pasado e incluso dicen que han intentado grabar la llamada, pero los archivos desaparecen o se corrompen. Es como si alguien no quisiera que tengamos pruebas de lo que sucede aquí. Esta respuesta me dejó helado, pero de alguna forma yo quería creer que todo esto era una broma bastante elaborada para asustarme. Se ve que de alguna forma era posible todos estos acontecimientos, pero se me hacía demasiado increíble que manejaran tanta producción simplemente para asustar al empleado nuevo. Algo simplemente no cuadraba con todo esto. A medida que las semanas pasaban, la inquietud crecía. No fue el único en recibir esas llamadas. Otros empleados también comenzaron a contar historias similares. Lo más aterrador de todo era la consistencia. En la pantalla del teléfono aparecía como número desconocido y era imposible rastrear la llamada. Además de que los mensajes eran siempre los mismos: voces pidiendo refuerzos, gritos de desesperación y sonidos que parecían provenir de radios de la policía. Un día, hablando con un ex empleado que había trabajado en el Oxxo durante varios años, que era el que más tiempo llevaba ahí, me reveló algo aún mucho más perturbador. Las llamadas comenzaron poco después del ataque al módulo de la policía que está aquí cerca, me dijo. Yo las recibí varias veces. Era como si los policías que murieron en ese ataque estuvieran atrapados, reviviendo sus últimos momentos una y otra vez. Algunos de nosotros intentamos grabar las llamadas para probar que no estábamos locos, pero dichas grabaciones, por alguna razón, nunca lograban quedarse guardadas. Los archivos se borraban solos o simplemente no se escuchaba nada cuando intentaba reproducirlos. A pesar de las advertencias, decidí obtener las pruebas por mí mismo. Una noche, cuando el teléfono volvió a sonar con el infame desconocido, encendí el grabador de voz de mi celular, de una aplicación que había descargado previamente, y contesté: «¡Ayuda! ¡Están disparando! ¡Estamos atrapados!». El sonido era claro como el agua, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Corté la llamada y revisé la grabación, pero tal como me habían advertido, cuando intenté reproducirla, el archivo estaba vacío. No había ni un segundo de audio. Lo intenté un par de veces después, pero el resultado siempre era el mismo. Una noche, las llamadas se hicieron aún más aterradoras. Ya no eran solo voces pidiendo refuerzos. Esta vez escuché algo diferente: los gritos desesperados de alguien entre las llamas. La llamada fue más corta que las anteriores, apenas unos segundos, pero los gritos de angustia quedaron grabados en mi mente. Ya no podía soportarlo más. Las llamadas continúan y siempre cortas, siempre perturbadoras. La situación
se volvió insostenible. Esto explicaba por qué casi siempre el turno de la noche de esta sucursal estaba libre. Era porque todos los ex empleados eran incapaces de lidiar con el miedo y la tensión de esperar esas llamadas todas las noches. Yo resistí lo más que pude, pero sabía que tarde o temprano tendría que irme también. Una madrugada, la última llamada que recibí fue diferente. No eran gritos ni súplicas. Esta vez solo escuché una respiración pesada, casi como si alguien estuviera ahí conmigo, al otro lado, observándome. No pude soportarlo más. Algo quebró en mí. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Lo que más me inquietaba era la idea de que los policías que murieron en el atentado seguían atrapados en ese lugar, reviviendo sus últimos momentos en cada llamada. Nunca se encontraron sus cuerpos enteros, y quizás esto explicaba por qué sus almas no podían descansar al tener un deceso de forma tan repentina y violenta. Después de que dejé el trabajo, hablé con algunos de mis antiguos compañeros. Les pregunté si las llamadas habían continuado después de mi salida. Para mi sorpresa, me dijeron que al poco tiempo que me fui, todo había vuelto a la normalidad. Ya no recibían llamadas extrañas ni escuchaban gritos desesperados por las noches. No sé por qué razón las llamadas cesaron después de que me fui. Tal vez fue solo una simple coincidencia, pero algo dentro de mí me dice que, de alguna forma, estaba relacionado con mi presencia en la tienda. Tal vez los espíritus de los policías intentaban comunicarse conmigo por alguna razón. Mi madre me contó que desde niño siempre había sido muy sensitivo sobre lo paranormal, y que incluso le llegué a decir que de niño jugaba con chaneques o fantasmas. O tal vez, solamente tal vez, fui la última persona en la que se hicieron presentes. Hasta el día de hoy, no he vuelto a trabajar en un turno nocturno. A veces pienso en las llamadas, en las voces que escuché y me pregunto si alguna vez encontrarán descanso o si estarán destinados a vagar en forma de psicofonías por el resto de la eternidad. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. A las 3 de la madrugada, las calles estaban casi completamente desiertas. Uno que otro vehículo pasaba intermitentemente, así como algunas personas en estado de ebriedad que venían a comprar más alcohol o algo de comer para poder terminar la noche. Solo el silencio acompañaba a Diego, que se encontraba detrás del mostrador del Oxxo, en su habitual turno nocturno. Cierta noche empezó a notar algo peculiar. Un hombre entraba a la tienda siempre en el mismo lapso de tiempo. Vestía una sudadera gris y unos pantalones desgastados. No parecía estar de fiesta. Sin embargo, había algo extraño. El lugar siempre estaba vacío, como si esperara el momento ideal para entrar cuando no hubiera nadie. Con la misma calma de siempre, el hombre caminó por los pasillos, seleccionó algunos productos y los dejó sobre el mostrador, sin decir ni una sola palabra. Diego miró al hombre con curiosidad, pero cuando bajó la vista para pasar los productos, ya no estaba. Se había esfumado frente a sus ojos. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Diego. Tengo 22 años de edad y trabajé en el turno nocturno de un Oxxo hace varios meses atrás. La tienda está ubicada en una zona residencial muy segura. A esas horas de la madrugada es raro ver clientes, y los que aparecen suelen ser personas que vienen de fiesta o que simplemente se les antoja algún bocadillo nocturno. Al estar en un fraccionamiento, pues siempre dejamos las puertas abiertas, ya que nunca suele haber problemas. Pero hay algo que comenzó a inquietarme hace poco. Todas las noches, a la misma hora, un hombre entraba a la tienda. Siempre vestía igual, una sudadera gris con capucha y unos jeans. Al principio no le presté demasiada atención. Tal vez era algún vecino que por alguna extraña razón esa era su ropa habitual y le gustaba ir a comprar por la madrugada, ya que no parecía dirigirse al trabajo ni nada por el estilo. Sin embargo,
lo que realmente me desconcertaba era que cada vez que él entraba, ningún otro cliente se hacía presente, ni siquiera carros pasando alrededor. No importaba cuántos clientes hubiera antes, en cuanto él llegaba, parecía ser que todo el mundo se detenía. Todo quedaba en silencio. Digo, tampoco es como que lleguen en masa a comprar en la madrugada en un lugar cerrado, pero pues igual de alguna forma se me hacía extraño y logró captar mi atención totalmente. El hombre siempre pedía lo mismo: una botella de agua y una barra de chocolate, como si fuera un antojo nocturno. Caminaba por los pasillos de forma mecánica, sin mirar alrededor, de forma rutinaria. Al llegar al mostrador, dejaba los productos y, antes de que pudiera registrar la venta, simplemente desaparecía. La primera vez pensé que tal vez había salido rápido sin que lo notara por alguna emergencia o algo por el estilo, pero igualmente se me hacía raro que no hiciera ningún ruido y no dejara ningún rastro, como la puerta abriéndose o cerrando. Era como si de alguna manera nunca hubiera estado allí. Pensé que tal vez me lo estaba imaginando, pero el hecho de encontrar los productos en el mostrador pues me confirmaban que no estaba en mi cabeza todo esto. La situación comenzó a repetirse en varias noches, exactamente entre el lapso de las 2:30 y 3:30 de la madrugada. El hombre llegaba, tomaba los mismos productos y luego se desvanecía frente a mis ojos, sin dejar el más mínimo rastro. Empecé a sentir una incomodidad creciente. Una noche, después de que el hombre desapareciera, le pregunté a mi compañero a la tarde sobre él, esperando alguna explicación lógica. ¿Has notado un tipo que viste con jeans y una sudadera con capucha?, le pregunté, tratando de no sonar paranoico. ¿Qué tipo?, respondió. Uno que siempre lleva una sudadera gris y jeans. Siempre pide lo mismo, pero nunca paga. Simplemente desaparece. Mi compañero me respondió de una manera bastante cerrada y tajante. No he visto a nadie así, me dijo, sin expresar ninguna emoción. Estás trabajando demasiado, amigo. Ya te estás imaginando cosas. Aquella respuesta solo aumentó mi preocupación. Con el tiempo, la inquietud se transformó en miedo. Empecé a investigar por mi cuenta todo esto que estaba pasando. Pregunté a los demás empleados si habían notado algo raro. Ninguno de ellos había visto a ese cliente. Era como si solo yo pudiera verlo. Decidí descubrir qué estaba pasando. Comencé a llevar un registro de todas sus apariciones. Cada noche anotaba la hora exacta en la que llegaba el hombre, qué productos tomaba y cuánto tiempo pasaba en la tienda antes de desaparecer. Lo más desconcertante era la precisión. Siempre era en ese mismo intervalo de tiempo, como esperando a que se encontrara sola la tienda. Siempre los mismos productos y siempre desaparecía en cuestión de segundos. Mi búsqueda de respuestas finalmente dio frutos cuando hablé con un cliente que era vecino de ese lugar y que, al igual que ese extraño sujeto, solía venir a la tienda por la madrugada a comprar sus cosas. Aunque claro, este no desaparecía y sí pagaba. Le conté sobre el hombre y su comportamiento, esperando que tal vez él hubiera visto algo, ya que solía venir poco antes que el señor. Dices que lleva una sudadera gris y jeans oscuros, ¿verdad?, me preguntó el vecino, mientras me miraba de una manera pensativa. Exactamente, lo veo todas las noches aquí, le respondí. El hombre pareció reflexionar durante unos segundos en su cabeza antes de hablar de nuevo. Hace unas semanas vi a un hombre con esa descripción que me dices en los grupos de WhatsApp que tenemos entre los vecinos. Creo que tuvo un accidente cerca de aquí, justo en ese mismo horario que me escribes. Se hizo un rumor local entre los vecinos. Tengo entendido que murió. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue inmediato. Al investigar más sobre lo que me había contado el vecino, descubrí que efectivamente hubo un accidente fatal cerca del Oxxo unos días antes de que las apariciones comenzaran.
El hombre que murió en ese accidente era el mismo que yo veía todas las noches. De alguna manera, su espíritu había quedado atrapado en la rutina de aquel último momento antes de su muerte. No recordaba haberlo atendido, pero seguramente sí pasó, ya que el sujeto me mostró la noticia en el grupo en el que estaba, y era exactamente la misma persona, con su misma vestimenta. Las cosas empezaron a tener sentido. El cliente no era más que un eco de su última visita a la tienda, repitiendo sus acciones una y otra vez, sin lograr encontrar descanso. Durante las siguientes semanas, los encuentros se volvieron menos frecuentes. A veces pasaban días sin que el hombre apareciera, pero cuando lo hacía, seguía ese mismo patrón, la misma ropa, los mismos productos, el mismo silencio. Sin embargo, algo había cambiado. El miedo inicial que sentía fue transformándose en una mezcla de tristeza y compasión. Esta persona, o bueno, su espíritu, estaba atrapado en un ciclo interminable, reviviendo sus últimos momentos antes de perder la vida. Poco a poco, los encuentros comenzaron a desvanecerse por completo. La última vez que lo vi fue una madrugada particularmente fría. Como siempre, entró a las 3 en punto, pero esta vez, antes de desaparecer, levantó la vista y me miró directamente a los ojos por primera vez. Hubo algo en esa mirada que me dejó helado, como si estuviera despidiéndose de mí. Esa fue la última vez que lo vi. Después de que ese extraño cliente nocturno dejara de aparecer, intenté volver a la normalidad. La tienda siguió funcionando como siempre y mi vida siguió adelante, aunque nunca pude dejar de pensar en aquel hombre atrapado en sus últimos momentos. Lo más extraño de todo es que, después de su desaparición, las cosas en la tienda comenzaron a cambiar. El ambiente se sentía mucho más ligero, como si de alguna forma su presencia hubiera desaparecido por completo de la tienda. Ahí seguí trabajando mucho tiempo más, pero finalmente decidí renunciar después. No era miedo lo que me impulsaba a dejar el trabajo, sino una sensación de haber cumplido mi ciclo en este lugar. Encontré un mejor empleo y actualmente me va mejor. Había sido testigo de algo que no muchos experimentan, y aunque nunca tuve todas las respuestas, estaba seguro de una cosa: aquel hombre, el cliente fantasma, finalmente había encontrado la paz. Nunca volví a saber de él, pero estoy seguro que de alguna manera la tienda también se quedó en paz. Carlos trabajaba en un Oxxo, ubicado en las afueras de una ciudad en el estado de Michoacán. Un lugar marcado por la constante violencia y asaltos, donde después de las 10 de la noche, las puertas de la tienda siempre permanecían cerradas y los clientes debían hacer sus compras a través de la pequeña ventanilla de seguridad. Como el encargado del turno nocturno, Carlos estaba acostumbrado a pasar largas horas solo, atendiendo esporádicamente a los pocos clientes que se atrevían a salir de casa a esas horas. Sin embargo, últimamente había comenzado a notar algo extraño. Todas las noches, durante la madrugada, un niño aparecía frente a la tienda, siempre en el mismo lugar, siempre mirándolo fijamente, pero nunca hablaba ni se acercaba. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Carlos. Tengo 29 años de edad y trabajo en el turno nocturno de un Oxxo en una zona bastante complicada de Michoacán. Llevo varios años en este empleo y, aunque siempre se corre el riesgo de ser asaltado, hasta ahora había tenido suerte. Aquí, después de las 10 de la noche, cerramos las puertas de la tienda y solo atendemos a través de la ventanilla de seguridad. Hay noches tranquilas y otras donde pasan cosas raras, pero lo que me ocurrió hace poco es algo que aún no he podido explicar. Algo que me hizo cuestionar si seguir trabajando aquí es una buena idea. Todo comenzó hace unas semanas. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la madrugada, cuando vi a un niño frente a la tienda. Estaba ahí, de pie, junto a la entrada, mirándome fijamente.
No tocó el vidrio ni decía nada, no me hacía señas. Solo se quedó ahí quieto, como si estuviera esperando algo. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que tal vez se había perdido o estaba buscando a sus padres. Luego caí en cuenta que no era para nada normal que un niño estuviera en la calle a esas horas. Tal vez vivía en la calle, pero aún así, es extraño verlos por la madrugada. Intenté hablarle a través de la ventanilla, pero no respondió. Lo raro es que cuando me distraje un momento para ver la hora en mi teléfono celular, el niño simplemente desapareció. Las siguientes noches, el mismo niño volvió a aparecer, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Lo veía a través del vidrio, con esa mirada fija en mí. Usaba la misma ropa todas las veces, una camiseta de tirantes blanca y unos shorts. Me comenzó a inquietar, pero no parecía hacer nada, así que intenté no darle demasiada importancia. Le conté a un compañero de trabajo lo que estaba pasando. Me dijo que quizás era un niño de la zona que salía a la calle a esa hora, aunque no tenía mucho sentido, considerando lo peligroso que era andar aquí por la noche. Se rió y me dijo que no le diera tantas vueltas al asunto, que probablemente el niño solo buscaba algún lugar para refugiarse un rato en la oscuridad de la noche. Pero había algo raro, muy raro. Las noches pasaban y el niño seguía apareciendo, siempre a las 3 en punto. Nunca parecía pedir nada, nunca intentaba hablar conmigo. Solo se quedaba ahí, en la entrada, y cuando me distraía un segundo, ya no estaba. Intenté en diversas ocasiones seguirlo con la mirada para ver hacia dónde se iba, pero pues no podía dejar la tienda sola, así que no me podía salir. Y por más que trataba de buscarlo con los ojos, el niño desaparecía tan rápido como había llegado. Una de esas noches decidí vigilarlo mejor. Estaba decidido a acercarme más a la ventana para preguntarle si necesitaba algo. Cuando lo vi, me acerqué al vidrio, pero noté algo que me hizo estremecer. El niño solo podía observarse a través del vidrio de la tienda. Es decir, en cuanto abrí la ventanilla sin quitarle la vista ni un solo momento, simplemente desapareció al agachar la cabeza para asomarme por la ventanilla. Era como si solo existiera a través del cristal, como si fuera una clase de portal, pero no en el mundo físico. Me aparté rápidamente, el corazón me latía con fuerza. Intenté convencerme a mí mismo de que había sido un error, que quizás solo era el ángulo, la luz o una ilusión óptica. No lo sé. En mi cabeza pasaron miles de cosas que pudieron haber sido, con tal de tratar de convencerme de que todo esto tenía una explicación lógica. Los días pasaron y el miedo se empezó a apoderar de mí. Cada vez que el reloj marcaba entre las 2 y 3 de la madrugada, mi cuerpo se tensaba, esperando ver al niño aparecer en la entrada. Un sábado, el gerente de la tienda pasó a revisar algunas cosas durante la noche, así que aprovechando su visita, le mencioné lo del niño, tratando de sonar lo más casual posible, como si solo fuera una curiosidad. No quería que pensara que estaba loco. Me miró extrañado y me dijo que no había oído hablar de ningún niño vagabundo en la zona. Pero luego me contó algo que me dejó helado. Hace algunos años, justo frente a la tienda, había ocurrido un accidente. Un coche que iba a toda velocidad se salió de la carretera y atropelló a un niño. El niño murió en el acto. Y lo más inquietante es que, según el gerente, ese infante solía venir a la tienda antes del accidente. Era un cliente habitual. Siempre pasaba alrededor de las 2 o 3 de la tarde a comprar algún refresco, frijoles o comida. Seguramente su familia era la que lo mandaba, ya que probablemente vivía cerca del Oxxo. La información me dejó paralizado. ¿Podría ser que el niño que veía cada noche no era más que una aparición sobrenatural? Comencé a atar los cabos. Su ropa siempre era la misma, su mirada vacía, su desaparición repentina cada vez que me distraía. Todo encajaba.
ese niño ya no pertenecía a este mundo. A partir de ese día, cada vez que veía al niño sentía un terror que no podía controlar. Ya no solo era un espectador curioso, era alguien que estaba viendo algo que no debía. Cada noche, en la misma hora, me paralizaba de miedo cuando veía esa pequeña figura en la entrada. Su mirada se hacía cada vez más penetrante, como si estuviera tratando de decirme algo o pedirme ayuda. Pero yo no podía entender qué. El miedo me llevó a investigar más sobre el accidente. Encontré un artículo en línea sobre el suceso. Efectivamente, el niño había muerto a la edad de 7 años, justo después de haber pasado por el Oxxo para ir a comprar. Incluso salió la declaración del gerente sobre esto que había sucedido, confirmando que él era un cliente habitual y siempre pasaba a la misma hora, y que incluso todas por la zona lo conocían. Pero desafortunadamente, al ser un niño y no fijarse bien, además de la imprudencia del automovilista, pues se terminó suscitando una catástrofe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al leer la noticia. Finalmente, una noche, el niño no apareció. No estaba seguro de si sentirme aliviado o más horrorizado. Las noches siguientes fueron igual. No hubo más apariciones, pero el miedo ya se había quedado en mí. Esa experiencia me dejó marcado. No pude dejar de pensar en ese niño, en cómo su alma parecía haber estado atrapada en este mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Renuncié poco tiempo después. La idea de seguir trabajando en ese Oxxo me resultaba insoportable. Mi mente no podía dejar de recordar las noches en las que se veía al niño en la entrada. A veces pienso que solo quería que alguien lo viera, que alguien supiera lo que le había pasado, o un amigo con quien jugar. Unos días después de que me fui, uno de mis compañeros me dijo que ya no se había reportado más haber visto al niño. Tuve que priorizar mi salud mental, ya que estaba empezando a tener muchos ataques de pánico, pesadillas y, en general, mi salud se estaba deteriorando demasiado. Solo una cosa les puedo decir: nunca manden a sus hijos a lugares cercanos, en especial a los más pequeños. Nunca sabes cuándo puede ocurrir un terrible accidente. Cuando Miguel aceptó un trabajo en el turno nocturno de una sucursal de Oxxo, nunca pensó que la rutina sería lo más fácil de manejar. Lo que realmente lo inquietaría sería la aparición de un extraño compañero que solo él podía ver por las noches. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Miguel. Tengo 27 años de edad y vivo en el estado de Puebla. Te quiero contar sobre una extraña experiencia que me tocó vivir hace poco. Conseguí trabajo en el Oxxo porque no tenía muchas opciones. Había perdido mi empleo anterior y necesitaba dinero rápido. El turno nocturno fue la única vacante disponible, pero no me importó demasiado. Me gustaba la idea de trabajar de noche, poca gente, menos problemas, y podía llevar mis audífonos sin que nadie me regañara. Después de todo, me habían explicado que este turno lo tomaría solo, por lo que básicamente solo era atender a la gente, acomodar la tienda y el estrés sería mínimo. Solo tendría que soportar el sueño y el aburrimiento de la noche. Roberto, el gerente de la tienda, fue quien me capacitó las primeras noches. Era un tipo serio, de esos que no sonríen mucho pero siempre están al tanto de todo. Me explicó los procedimientos básicos, manejar la caja, registrar inventario y, lo más importante, cerrar con llave a las 11 en punto. Esto por medidas de seguridad, ya que suelen haber muchos asaltos a este tipo de tiendas, especialmente por la noche. No dejes entrar a nadie, me dijo con seriedad. Si alguien se acerca y no lo reconoces o te da mala espina, no abras, así sea el dueño. Atiende únicamente por ventanilla y si te sientes en peligro, mejor no te acerques. Al principio pensé que exageraba, pero acepté las reglas sin cuestionar nada. A las 2 noches ya estaba solo, a cargo del turno. Al principio fue aburrido como lo esperaba. Apenas venían unos cuantos clientes en la madrugada. Siempre pedían lo mismo:
cigarrillos, papitas o alguna bebida energética, o lo más engorroso, gente que andaba de fiesta. Algunos eran divertidos, pero otros, en su estado de embriaguez, se volvían bastante molestos. Me repetía que sería fácil, unas cuantas horas de calma por la noche y un cheque seguro al final, que no me venía tan mal en estos momentos. Pero las cosas no tardaron mucho en ponerse extrañas. Fue durante la tercera noche cuando noté algo fuera de lugar. Pasaban las 3 de la madrugada y estaba detrás del mostrador, revisando mi celular, entreteniéndome viendo videos y revisando mis redes sociales, cuando repentinamente lo vi. Mi instinto me hizo voltear, ya que detecté un movimiento extraño. Al voltear a ver, pude observar a un hombre acomodando las botellas en los refrigeradores del fondo. Podía ver y escuchar el movimiento de los objetos. No escuché la puerta abrirse de ninguna forma, además de que estaba cerrado con seguro, lo que me hizo sobresaltarme. No se supone que nadie puede entrar sin llaves. Sin embargo, allí estaba él, acomodando las botellas como si nada. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi mirada, sin voltear en ningún momento. Esta persona llevaba el uniforme del Oxxo puesto, igual que yo. Así que al principio pensé que tal vez sería un empleado nuevo. Pero igual se me hacía completamente extraño, ya que no me habían avisado y tenía entendido que este turno solo lo cubre una persona. ¿Eres nuevo?, le pregunté, tratando de disimular mi sorpresa. El hombre sonrió, tranquilo. Era un tipo de unos 40 y tantos años, de rostro amable y algo cansado. No, soy Héctor, el gerente de esta sucursal. Eso me tomó completamente por sorpresa. Yo había conocido a Roberto y hasta donde sabía, él era el único gerente. Sin embargo, si Héctor tenía las llaves y estaba trabajando allí, supuse que debía de ser cierto. Quizás era algún supervisor que no me habían presentado. Durante las siguientes noches, Héctor comenzó a aparecer regularmente. Lo curioso era que siempre llegaba alrededor de las 3 de la madrugada. Trabajaba un rato y luego se sentaba a platicar conmigo. Era alguien agradable, siempre dispuesto a charlar sobre cualquier cosa. Clientes molestos, anécdotas sobre la tienda e incluso algunos robos que había experimentado en el pasado. Aquí uno ve de todo, me dijo una vez, pero a veces es mejor no preguntar demasiado. Me acostumbré tanto a su presencia que dejé de cuestionarlo. Era como si Héctor siempre hubiera trabajado allí, como si fuera parte de la tienda. Sin embargo, había algo extraño en él. Nunca lo veía en los turnos de día y cuando preguntaba a mis compañeros de la tarde por él, evitaban responderme. Una tarde, justo antes de empezar mi turno, le pregunté a Claudia, la cajera del turno vespertino, si es que ella conocía a Héctor. Su reacción me inquietó un poco más de lo que esperaba. ¿Por qué preguntas por Héctor?, dijo, bajando la voz, como si no quisiera que los demás la escucharan. Pues porque ha estado trabajando conmigo en la noche. Claudia se quedó en silencio un momento, mirándome con una mezcla de miedo y confusión. Héctor murió hace un mes, me dijo. Tuvo un accidente en la carretera, de camino a su turno. Era el gerente antes de Roberto y solía tomar el turno nocturno. Sentí que el suelo se me desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo era posible que Héctor estuviera muerto? No tenía sentido. Lo había visto cada noche. Habíamos hablado durante horas. En primera instancia la tomé de loca y pensé que tal vez me estaban jugando una clase de broma de muy mal gusto. Aún así, decidí investigar más y confirmé con Roberto lo que Claudia me había dicho. Héctor había fallecido semanas atrás en un accidente automovilístico. Esa noche volví al Oxxo con el estómago totalmente revuelto. Tenía esa sensación de miedo. No sabía si se habían puesto de acuerdo para asustarme, pero yo me encontraba muy nervioso, ya que casi todas las noches él se aparecía nuevamente,
A las 3 de la madrugada, como siempre, Héctor apareció. Esta vez su presencia me puso los pelos de punta. ¿Todo bien, Miguel?, me preguntó con su tono habitual, aunque ahora esa tranquilidad me parecía inquietante. Tomé aire y aunque me temblaban las manos, le pregunté: ¿sabes que estás muerto, Héctor? Su rostro cambió de inmediato. Por un instante su expresión fue de pura confusión, como si acabara de despertar de un sueño del que no era consciente. ¿Muerto? No digas tonterías, respondió con una sonrisa nerviosa. Estoy aquí, ¿qué no me ves? Yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma demasiado elaborada y todos estaban involucrados, pero la reacción de mis compañeros al preguntarles parecía bastante genuina. Así que, temiendo caer en su broma, decidí seguir a ver hasta dónde llegaban. El ambiente se volvió denso, como si la tienda se llenara de un aire pesado e irrespirable. Héctor me miraba fijamente, esperando que dijera algo más, pero no pude. Esa noche, cuando por fin se fue de la nada, supe que necesitaba ayuda. Al día siguiente, acudió un sacerdote de una iglesia cercana. Le conté todo esperando que no me tomara por loco. Para mi buena fortuna, me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé, me dijo: es posible que su alma no haya aceptado su muerte y siga atrapada en ese lugar. Necesita paz para descansar. Me aconsejó prender una veladora cada noche en la tienda y rezar por su descanso. Me advirtió que tendría que ser paciente, porque a veces los espíritus no se van tan fácilmente. Esa noche, cuando cerré con llave, encendí una veladora junto a la caja y recé en voz baja. A las 3 en punto, como siempre, Héctor apareció. Esta vez no me dirigió la palabra. Se quedó quieto, observando la veladora con una mirada perdida. Las noches siguientes seguí encendiendo la veladora y hablándole con calma. Le hablé del presente y poco a poco fui sugiriendo que debía descansar, que dejara de preocuparse por la tienda. Al principio parecía confundido, pero a poco su presencia fue volviéndose más débil, como si se desvaneciera con cada conversación. Finalmente, una noche, apareció por última vez. Gracias por todo, Miguel, me dijo con una sonrisa melancólica. Creo que ya es hora de irme. Y sin más, desapareció. La tienda quedó en silencio, pero no sentí miedo. Al contrario, sentí una paz profunda, como si una carga invisible hubiera desaparecido. Después de esa noche, Héctor no volvió a aparecer. Seguí trabajando en el Oxxo por unos meses más y cada tanto encendía una veladora en su memoria. Me gustaba pensar que de algún modo él había encontrado la paz que tanto necesitaba. Aprendí que incluso en los lugares más comunes, como una tienda del Oxxo, las almas pueden quedar atrapadas y que con un poco de empatía, hasta los espíritus más perdidos pueden encontrar su camino. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Aquella noche, a Daniel lo llamaron para cubrir un turno inesperado. Su compañero no había aparecido y al parecer no respondía a las llamadas del celular, y la tienda no podía quedarse sin atención. Lo que parecía ser simplemente cubrirlo se convertiría en una experiencia que jamás olvidaría. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Daniel. Tengo 25 años de edad y soy del estado de Michoacán. Lo que te contaré a continuación fue una aterradora experiencia que me sucedió apenas hace unos meses atrás. Hasta la fecha, todavía sigo teniendo malos recuerdos de eso, y debo admitir que el miedo no se ha ido del todo. Todo comenzó con una llamada que recibí a las 9 de la noche, justo cuando estaba por relajarme después de una larga jornada. Roberto, mi gerente, me pidió que cubriera el turno de Jorge, uno de los compañeros más antiguos de la tienda. Al parecer, Jorge no se había presentado a trabajar y nadie sabía nada de él.
Igual y simplemente le había importado poco y decidió faltar por cualquier razón, como una emergencia familiar o tal vez se había ido de fiesta, ya que esto ocurrió en un fin de semana. «Es una emergencia, Daniel», me dijo Roberto por teléfono. «Necesito que te encargues hoy. Eres mi última salvación. Ninguno de los demás puede hacerlo». La verdad es que no me parecía para nada la idea, pero en este tipo de lugares siempre es bueno hacer este tipo de favores, ya que tarde o temprano necesitarás que alguien te cubra o te intercambie el horario por cualquier razón. No tenía muchas opciones, así que acepté. Llegué al Oxxo unos minutos antes de las 10 de la noche. La tienda estaba tranquila, como siempre en esas horas. Los clientes escaseaban y la rutina se volvía casi monótona. Sin embargo, había algo raro en el ambiente, una sensación que no lograba identificar del todo. Mientras Roberto me entregaba las llaves, hizo un comentario que me inquietó. «Ojalá Jorge esté bien. Nunca falta al trabajo, ¿sabes? Esto no es normal de él. Siempre suele avisar cuando tiene algún problema y no contesta sus llamadas. De hecho, parece ser que su celular esté apagado». Asentí con la cabeza. Tenía razón. Él siempre había sido o parecido una buena persona, aunque no había convivido mucho con él por la diferencia de turnos. Aún así, lo poco que lo llegué a tratar, uno se puede dar cuenta fácilmente que era una persona muy amable y educado, aunque por dentro no pude evitar sentir un escalofrío. No conocía bien a Jorge del todo, pero todos hablaban de él como un tipo responsable, puntual y comprometido. Que no se hubiera presentado sin avisar era hasta cierto punto preocupante. Cuando Roberto se fue, quedé completamente solo. El primer par de horas transcurrieron sin problemas. Un par de clientes entraron a comprar cigarrillos y unas cervezas, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a hacerse más fuerte. Todo empezó con cosas pequeñas. De repente, escuchaba ruidos en la bodega, como si alguien moviera cajas o acomodara productos. Cada vez que iba a revisar, no encontraba a nadie. La bodega estaba completamente vacía, pero los ruidos volvían minutos después de que regresaba al mostrador. Ya habían pasado varias horas, y alrededor de eso de las 2:30 de la madrugada, empecé a notar algo aún más extraño. Los productos cambiaban de lugar. Yo sabía exactamente dónde había colocado las cosas y todo lo demás, pero sin razón aparente, aparecían en otras estanterías. Al principio pensé que quizás había cometido un error al acomodarlos o los había movido y no me acordaba, pero después de varias veces ya no tenía ninguna duda. Alguien estaba conmigo allá adentro y estaba moviendo las cosas. Me armé de valor y fui una vez más a la bodega. Cuando entré, la sensación de que no estaba solo se hizo insoportable. El aire parecía más pesado y cada rincón estaba lleno de sombras que se extendían más allá de lo normal. Entonces, escuché claramente el sonido de pasos detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza, al punto incluso de que podía sentir cómo golpeaba mi pecho y una parte de mí quiso salir corriendo. Sabía que algo andaba mal. No estaba solo en ese lugar, pero me dije a mí mismo que debía de mantener la calma. Regresé al mostrador con la piel erizada por el susto y con un terrible escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Traté de distraerme mirando el celular, pero cada segundo se hacía más largo y la tienda parecía volverse más fría. A las 3 en punto, escuché un fuerte golpe en la puerta de la bodega, como si alguien hubiera cerrado de golpe. Tomé una linterna que estaba debajo del mostrador y fui directo hacia allá, decidido a descubrir qué es lo que estaba pasando de una vez por todas. Sin embargo, cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré lentamente y de repente sentí que alguien respiraba muy cerca de mí, pero no había nadie. Fue entonces cuando lo vi por primera vez.
una sombra cruzando rápidamente la bodega, demasiado rápido como para ser un cliente o alguien real. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Estaba completamente seguro que todo esto no me lo estoy imaginando. Algo extraño estaba pasando en este lugar y necesitaba descubrir qué es lo que era todo esto. La sombra se desvaneció en el fondo de la bodega y un extraño silencio lo envolvió todo. Me quedé inmóvil por unos segundos, con la linterna apuntando hacia la oscuridad. Quería irme, pero sabía que si no resolvía esto, la noche sería interminable. Respiré profundamente y avancé unos pasos más. Cuando llegué al fondo, vi algo que me dejó helado. El uniforme de Jorge estaba doblado sobre una caja, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. La camiseta con el logo del Oxxo y su chamarra estaban perfectamente acomodados. Tragué saliva tratando de entender qué es lo que significaba todo esto. De pronto, mi celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Roberto, el gerente. Jorge apareció. Lo encontraron en un hospital. Está muy mal. Mis manos temblaron al leerlo. Justo en ese momento escuché un susurro que me dejó paralizado. No soy yo. Me giré con la linterna y ahí estaba la sombra nuevamente, pero esta vez era clara y definida. Jorge, o lo que parecía ser él. Su rostro estaba deformado como si fuera una versión retorcida de su verdadero ser. Sus ojos eran pozos negros que se mezclaban en la oscuridad, dando una especie de vacío. ¿Por qué volviste?, le pregunté, sin saber si hablaba con él o con algo más. El espectro esbozó una sonrisa torcida, una mezcla de burla y desesperación. Aún no ha terminado, dijo, antes de desvanecerse frente a mis ojos. La sensación de frío que había llenado la tienda desapareció junto a él. Esa misma madrugada cerré la tienda antes de lo previsto. No tuve el valor de esperar a mi compañero del turno de la mañana. Me encontraba severamente afectado y aterrado por todo lo que había sucedido. Cuando Roberto me llamó al día siguiente para preguntar por qué había dejado la tienda sin atención, solo pude balbucear una excusa. Sabía que no me creería si le decía la verdad. Después, fui al hospital donde estaba Jorge. Lo encontré en una habitación en cuidados intensivos, inconsciente y lleno de moretones. Hablé con la enfermera que lo atendía, quien me explicó que lo habían encontrado vagando cerca de una carretera, deshidratado y en estado de shock. Lo extraño es que no tiene heridas graves, pero parece que algo lo persiguió durante mucho tiempo, como si hubiera huido de algo más que personas, me dijo preocupada. Ese detalle me erizó la piel. Que había visto a Jorge allá afuera y, lo más inquietante, ¿por qué apareció en la tienda esa noche? Desde entonces, dejé de trabajar en el Oxxo. No podía seguir ahí con la sensación de que algo aún me observaba desde las sombras. Nunca supe exactamente qué fue lo que se llevó a Jorge ni cómo logró escapar de ello. Un par de semanas después, recibí un mensaje de Roberto. Jorge despertó, no recuerda nada. Parecía ser que estuvo en un estado de coma, pero había algo extraño en eso. Intenté olvidarme de todo aquello, pero a veces, cuando paso cerca de esa tienda, siento que algo me sigue observando desde la oscuridad. Y en las noches más silenciosas, todavía puedo soñar con aquella sombra que cruzaba la bodega. Y tengo la certeza de que sea lo que sea que le pasó a Jorge, aún sigue ahí, esperando su próximo turno. El reloj marcaba las 3:34 de la madrugada, cuando Esteban escuchó por primera vez aquellos sollozos suaves. La tienda estaba vacía y el silencio de la noche solo se rompía por el zumbido del motor de los refrigeradores trabajando. El hombre levantó la mirada del inventario con un ligero escalofrío recorriéndole la espalda. Los sollozos venían de la bodega. Durante un instante se quedó inmóvil, con la respiración contenida.
intentando convencerse a sí mismo de que lo había imaginado. Pero entonces los escuchó de nuevo. Una voz infantil, apagada y quebrada por el llanto. Esteban sintió como algo extraño se encendía en su pecho. Esa advertencia silenciosa que los humanos han sentido desde tiempos ancestrales, cuando saben que algo no anda bien. Con pasos cautelosos, caminó hacia la bodega. Al entrar, lo vio por primera vez. Un niño que andaría sobre los 12 años de edad, encorvado en el suelo con la cara enterrada entre las rodillas, sollozando en silencio. Su piel pálida brillaba bajo la luz tenue, y algo en su apariencia era inquietante. Parecía no pertenecer del todo a este mundo. Esteban intentó hablarle, pero el niño no reaccionó. Y justo cuando dio la vuelta para tomar su celular y reportar la situación, el niño desapareció sin dejar ningún rastro. Aquella fue la primera vez que lo vio, pero no sería la última. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Esteban. Tengo 43 años de edad y vivo en el estado de Oaxaca. Llevo trabajando en la empresa Oxxo casi una década, siempre en el turno nocturno, ya que es el que más se me acomoda. La tranquilidad de la noche y la falta de supervisión constante me daban la cierta libertad que disfrutaba. Hace unos meses, pedí un traslado a una sucursal más cercana de mi casa, pensando que sería un cambio positivo para mí. Esta nueva tienda estaba solo a 10 minutos caminando, así que acepté sin dudarlo cuando mi gerente regional aprobó el cambio. Al principio, todo marchaba bien. Era el mismo trabajo rutinario al que estaba acostumbrado. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente. A solo unos días de haber llegado, comencé a notar que algo andaba mal durante las madrugadas. Había una sensación extraña en el aire, un frío constante que ni el clima ni los aires acondicionados pueden explicar. Había trabajado en otras sucursales antes, pero jamás había experimentado algo así. En la primera semana, la tensión era apenas perceptible, algo que podía ignorar. Pero conforme los días avanzaron, esa sensación de incomodidad fue aumentando. Las cosas empezaron con pequeños detalles, una ligera brisa en la tienda cerrada, un eco de pasos que no parecían pertenecerme y la impresión de que alguien me observaba desde las esquinas. No era un miedo directo, sino una inquietud creciente, como si algo estuviera a punto de revelarse. Decidí preguntarle a mis compañeros si sabían algo al respecto. Era común que las tiendas cargaran con historias de fantasmas, rumores urbanos o eventos extraños que los empleados compartían entre ellos. Sin embargo, cuando les pregunté a Daniel y a Marcos, ambos fingieron ignorancia. No hemos notado nada raro, Esteban. ¿Tú sí?, le respondió Daniel, esbozando una sonrisa nerviosa. Su respuesta me pareció forzada, como si estuvieran evitando hablar del tema. Eso me puso más nervioso. Algo pasaba en esta tienda, pero nadie quería decirlo. Después de un par de semanas, empecé a notar cosas más evidentes. Productos que cambiaban de lugar sin que yo los moviera, y las luces que solían fallar y parpadear en los pasillos, como si alguien o algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Siempre me encargaba de estar atento a todos esos fenómenos, a ver si lograba detectar el momento en el que las cosas sucedían, pero nunca veía nada extraño. A veces, incluso llegué a pensar que quizás tantos años de estarme desvelando al trabajar en el turno nocturno me habían pasado factura y me estaba volviendo completamente paranoico. Incluso hasta fui al médico. Este me dijo que tal vez sí podía estar imaginando cosas, aunque por un breve cuestionario que me hizo lo descartó. Me dijo que continuara con mis actividades y que si seguía experimentando estas alucinaciones volviera. Una noche en particular, la temperatura dentro de la tienda descendió de golpe, pensando que de alguna manera estaba ocurriendo una falla en los refrigeradores. Decidí echar un vistazo en el control de la temperatura para ver si todo estaba en orden. Me puse la chamarra y fui a revisar la bodega, ya que ahí se almacenaban las bebidas y productos. Fue entonces cuando sucedió por primera vez. Estaba ahí,
En medio de la bodega, bajo la luz tenue amarillenta, vi a un niño de apenas unos 12 años. Estaba sentado en el suelo con las rodillas contra el pecho, llorando en silencio. Llevaba una camiseta vieja y un short. Su cabello, relativamente largo, caía sobre su frente, ocultando parcialmente su rostro. Pero pude distinguir su piel. Era pálida, casi translúcida. Mi corazón se aceleró. No esperaba encontrar a nadie ahí, y mucho menos a un niño. Me acerqué lentamente. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo para no sobreexaltarlo. El niño no me respondió. Continuó sollozando sin levantar la cabeza. Algo no encajaba. Su presencia me parecía irreal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No se movía como una persona normal. Era como si no estuviera completamente presente en esta realidad. Decidí regresar al mostrador para tomar mi celular y llamar al gerente para reportarle toda esta situación, ya que de cierta forma era nuevo en este lugar y no había logrado averiguar con mis compañeros sobre estos fenómenos. Así que, temiendo alguna otra cosa peor, debía de reportarlo. Pero cuando volví la mirada hacia la bodega, el niño ya no estaba. Corrí de inmediato hacia la entrada de la tienda, pensando que quizás había salido sin que yo lo notara. Sin embargo, la puerta seguía cerrada con llave. Revisé toda la tienda, cada pasillo, cada rincón de la bodega. El niño había desaparecido sin dejar rastro. Era imposible que hubiera salido de ese lugar, ya que todo estaba completamente cerrado y no había forma de que escapara. Tal vez se había escondido en un rincón que no conociera, pero aún así se me hacía ilógico por el poco tiempo en que le di la espalda, además de que no había hecho ningún ruido de que estuviera corriendo o algo por el estilo. Durante las noches siguientes, la presencia del niño se hizo más frecuente. No aparecía todas las madrugadas, pero cada vez que lo hacía, su comportamiento era idéntico. Lo encontraba en la bodega, llorando en silencio, sin responder a mis preguntas. Siempre desaparecía en cuanto me alejaba para buscar ayuda. Intenté hablar nuevamente con Daniel y Marcos al respecto, pero volvieron a evadir el tema. Esto aumentó mi frustración. Algo extraño ocurría en esta tienda, y ellos lo sabían, pero se negaban a decirme la verdad. Mis noches se volvieron un tormento. El frío se intensificaba cada vez que el niño aparecía y una sensación de angustia se instalaba en mi pecho. Ya no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos al llegar a casa a descansar, soñaba con aquella figura translúcida, llorando en la penumbra de la bodega. Un viernes por la mañana, harto de la situación, decidí confrontar al gerente, Roberto. Le conté todo lo que había pasado, las apariciones del niño, el frío inusual y los productos que cambiaban de lugar. Roberto me miró incrédulo. No hay ningún registro de cosas extrañas en esta tienda, dijo, mientras revisaba su laptop. De hecho, nunca hemos tenido reportes de incidentes paranormales ahí. Su respuesta me dejó más confundido. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué nadie hablaba del niño? Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Después de aquella conversación, decidí que ya no podía seguir en esa tienda. Pedí un cambio inmediato a otra sucursal. No me importaba si tenía que trabajar más lejos de casa. La tranquilidad que había perdido era más valiosa que cualquier comodidad. Mi solicitud fue aprobada rápidamente. La última noche en esa tienda fue igual de fría y tensa que las anteriores, pero el niño no apareció, como si supiera que sería la última vez. Sin embargo, cuando me despedí de Daniel y Marcos, pude notar en sus rostros un alivio extraño, como si ellos supieran algo que yo nunca llegaría a comprender. Era como si de alguna forma esos dos estuvieran ocultando el origen de ese niño, como si supieran todo el trasfondo de esta situación, pero no estuvieran dispuestos a confesarlo. Desde que me fui de aquella sucursal, no volví a saber nada del niño ni de ninguna otra actividad paranormal. Sin embargo,
Hay noches en las que aún escucho en mis sueños los sollozos de aquel espectro, resonando en mi cabeza como un eco lejano. Nunca supe quién era ni por qué aparecía en la tienda. Tal vez fue una tragedia no reportada, un alma perdida buscando consuelo en el lugar menos esperado. No quiero pensar lo peor, pero tal vez aquellos 2 compañeros tenían algo que ver con ese niño. Fuese como fuese, ya estaba fuera de mis manos. Lo único que sé es que mientras vivamos, siempre habrá historias que jamás llegaremos a entender por completo. Y en las noches más silenciosas, no puedo evitar preguntarme si algún día, en alguna otra tienda, volveré a encontrarme con algún otro ente paranormal. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos, la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra turno nocturno para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.